de habla inglesa. Y la verdad es de que no quiero que esto comience a ocurrir en México. Dijeron que Jessica estaba usando a estas mujeres para ella enaltecerse, ella empoderarse y que estaba utilizándolas con su privilegio blanco. Se me pararon los pelos de punta, porque es precisamente lo que yo llevo estudiando, que yo decía, está pasando allá, no está pasando acá. Pues ya está pasando acá. En 2017, a Heather Hines y Brett Weinstein de la Universidad de Evergreen los cancelaron y los sacaron por una historia de este tipo. Estas cancelaciones son consecuencia de ver el mundo por medio del lente de la justicia social, de la interseccionalidad y de la identidad grupal. Estas teorías comenzaron a infectar al mundo académico en la década de los 60s y de los 70s. Y ahora los estudiantes que estaban en esa época estudiando son cabezas de empresas y son cabezas políticas. Entonces se ve en todos lados en Estados Unidos y en Inglaterra. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque apenas está filtrando en México. Estas teorías lo que hacen es separar a la sociedad en grupos, dependiendo de su raza, dependiendo de su sexo y otras características, y dicen que es lo único relevante. Esto lo explica muy bien el autor Douglas Murray en su libro La locura de las masas, se llama Madness of Crowds. Él habla que estos grupos de interseccionalidad, de justicia social, llamados en Estados Unidos progresivos o woke, lo que hacen es que veladamente tienen una visión neomarxista. Arriba de la pirámide está... Ay, gente, es fuerte. Rápidamente voy a reaccionar a este video porque me parece tenaz. O sea, primero, no es casualidad que siempre es la gente con este perfil, la gente blanca, que sale a desacreditar a las voces de activistas y de personas antirracistas, negras, afro, que literalmente no están haciendo nada más que poner sobre la mesa un tema que es violento. Gente, yo creo que no estamos en el momento de criticar y de decir si el blackface es una violencia o no, si el salvacionismo blanco y la reproducción de esa imagen, que todo eso tiene que ver con la blanquitud, gente. Es esa imagen católica, cristiana, de gente samaritana, que en el nombre, que como son sujetos más liberados que los otros y que están en una posición epistémica y una posición ontológica de superioridad, pueden darle voz al que no tienen voz. Yo me topé con un comentario hace poco donde había otra tipa blanca que defendía a esta otra persona y decía... Jessica ha hecho muchas cosas, por ejemplo, le dio voz a Kenia Cuevas y yo me quedé impactada, pero no porque tú y yo y muchas de las gentes que estamos aquí desde cierto movimiento social y hacemos cierta resistencia, o sea, es obvio que sabemos que Kenia Cuevas nadie le dio voz, ella misma se dio voz en contra de todo pronóstico, pero la realidad es que hay un mundo blanco, un mundo que es el mundo blanco que da los accesos a los privilegios, que está plenamente convencida que fue esta persona que le dio voz a la menos desfavorecida, porque lo escucharon por primera vez de un cuerpo y de una experiencia y una persona completamente privilegiada y blanqueada, ¿no? Entonces, como lo escuchan por primera vez a través del micrófono de la blanquitud, parece que solamente esa persona es quien le da voz al quien no tiene voz, cuando en realidad es algo completamente pues mentira, ¿no? Y yo creo que eso no es ingenuo. Yo creo que estas personas intencionalmente lo que buscan es justamente construirse como sujetos que otorgan y dan acceso a quienes no tuvieran, no hubieran tenido por ningún otro medio la oportunidad si no hubiera sido por sí mismos. Así es como se convierten en salvadores. A mí me parece súper fuerte que esta persona no comience a decir que hay que tener miedo porque hay una clase con el uso de las personas que utilizan la interseccionalidad, del discurso de la justicia social, de la identidad grupal, ¿no? Y que eso infecta a la academia, porque gente, fue lo que se hizo, o sea, fue lo que se hizo en el sentido en que la academia es un lugar de reproducción de relaciones de poder. La academia no es un lugar inerte, la academia se construyó durante mucho tiempo como un lugar que es un lugar ajeno y que no reproduce ningún tipo de violencia. La objetividad del conocimiento se construye en la academia. Y son esos sujetos que desde la academia, que acuérdense, quienes llegan ya a esos lugares, tienen ciertos privilegios de clase, raza y sexualidad.
llegan a estos espacios y teorizan en nombre de los sujetos racializados, barrializados, empobrecidos, periferizados, ennegrecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son los sujetos y todos esos estudios, eso se llama, por ejemplo, cuando Ochi Curiel habla de la antropología de la dominación, habla sobre eso, ¿no? O sea, Ochi Curiel habla de la antropología y la dominación como una forma también de decir, a ver, yo soy antropóloga, pero ¿cómo hago otra antropología que no sea colonial? Porque la antropología en sí misma es un ejercicio colonial que ha sido construido desde los centros del conocimiento académico. Y son estas personas, o sea, desde esos espacios de emprendimiento social, de emprendimiento de activismos que utilizan, ya ustedes saben que ya tienen sus proyectos de te vendo tu experiencia, voluntariado con causa, y tú vas y como nunca has tenido la oportunidad de conocer la pobreza en primera persona, la negritud en primera persona, entonces también se te vende como sujeto blanco esa experiencia, ¿no? Se te vende esa experiencia como sujeto blanco para que tú a razón de eso puedas generar, ¿no?, una teoría, un conocimiento, empoderar, etcétera, etcétera, porque imagínate, si no tienes conciencia social, no hay forma que puedas sobrevivir en este mundo. Y a mí me parece fuerte que todos esos esfuerzos que salieron de personas negras, de mujeres negras, a pesar de que yo tengo mis distancias con el concepto de interseccionalidad, que piden justicia social, que hablan sobre por qué son los cuerpos blancos que siempre tienen las voces y los altavoces, por qué son los cuerpos blancos que siempre tienen históricamente el derecho a la escritura, a hablar y a reproducir y a producir conocimiento, por qué son los cuerpos blancos colocados en esta posición y que han heredado estos privilegios son quienes pueden teorizar sobre nuestras vidas. Han sido preguntas legítimas que se han hecho, ¿no? Y a partir de eso hemos demandado, por ejemplo, en Brasil tenemos una experiencia muy concreta, cómo se pidieron en el gobierno de esta Dilma y también Lula, creo, ¿no?, el tema de las cuotas de personas racializadas en la universidad, porque daba la casualidad que la universidad era completamente objetiva y adivinen, en un país donde la población, la gran mayoría de la población es personas afro y negra, ¿no?, las personas que ocupaban los puestos en las universidades, no solamente puestos, ¿no?, dentro de la estructura, sino como estudiantes también, eran personas blancas. Y ahí es donde salen estas cuotas para decir las personas negras tienen que entrar a la universidad. Y todo eso se sostenía con un discurso de justicia social, de interseccionalidad, antirracista, etcétera, etcétera, hablar de negritud, pero esto la gente blanca que tiene miedo a perder sus privilegios le llama que es una clase de infección, ¿no?, de la identidad grupal woke, ¿no? Y eso a mí me parece profundamente fuerte, ¿no? Y que al final de cuentas lo que dicen es que sigue siendo lo mismo, gente. Neoliberalismo. Yo no soy marxista porque el marxismo también es una teoría blanca. Yo soy antirracista, anticapitalista, decolonial, etcétera. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? La gente conservadora, neoliberal, capitalista, occidentalocentrada, ¿no?, donde ve el fantasma del comunismo, ¿no?, automáticamente dice, ojo, aquí ya estas personas vienen con sus teorías woke, ¿no? Con sus teorías de identidad grupal, que en realidad que ven el poder cuando estamos hablando de poder. O sea, Foucault también lo dijo, parece que no ha leído Foucault, pero Foucault decía que donde hay poder hay resistencia, y la resistencia en sí misma es una forma de poder. O sea, yo misma y muchísimas de nosotras cuando disputamos la palabra y la existencia, estamos disputando también el poder, y lo hacemos con poder, no lo hacemos desde un lugar completo de indefensión, ¿no? Entonces, cuando aprendemos la lengua del amo para disputarle al amo y a la ama, es una forma también de poder. Entonces, estamos entendiendo el poder en su complejidad. El poder no es esa cosa que viene y nos oprime. El poder produce. Y este poder que produce, como dijo Foucault, produce a esos sujetos privilegiados que no solamente son varones cis heterosexuales, sino también mujeres cis heterosexuales racistas y salvadoras blancas. Y no me sorprende en absoluto que sean otras blancas, no ha salido una negra a defenderla, que han salido otras blancas a decir lo indecible. ¿Y saben por qué? Porque en realidad no están defendiendo a nadie, se defienden a sí mismas, defienden su lugar de privilegio en este mundo.